allá del Hospital San Juan de Dios para que vayan a hacer los documentos, y puedan asistir desde el día lunes a las prácticas, ¿no? Entonces, por favor hagan eso para que no estén reclamando, la vieja es aburrida. Yo no quiero que me los esté tratando ustedes, porque no me gusta que los traten mal. Dígame mejor. Doctor, hay el caso de que en esa lista que usted me mandó, la primera donde estaban mis compañeros, hay algunos que no formulan ahí por el tema de que recién adicionaron. Entonces, creo que usted se mandó esa misma lista, porque se mandó esa lista y no formula varios, que recién han metido la materia. ¿Cómo vamos a hacer? Porque todavía no hay una lista definitiva. Lo que pasa es que hay un error terrible que cometen ustedes los jóvenes, que no quieren inscribirse con el profesor Gandarilla. No se dan cuenta que igualito van a caer en manos de él, igualito van a estar con Toledo. ¿Entienden? Y se habló con la dirección de carrera que no se abra el proceso invitado hasta que los tres grupos no estén completos. Los perjudicados no quieren nada más. Entonces no se va a abrir hasta el último día. Se van a perjudicar. Ahora nosotros seguimos avanzando y usted pues no, la biología también está avanzando y el método también está avanzando. Lo que pasa es que quieren inscribirse con el docente invitado pensando que va a ser lo que ocurrió el anterior semestre, una cochinera de lo más asqueroso que puede haber. Tuvo venta de no quiero hablar de recordar. Y tenemos posibilidades, porque los exámenes van a ser multigrupo. Así que, así que se vayan a tener por ir con el docente invitado que mis exámenes van a ir y que me gusta también. Entonces, jóvenes, yo quisiera que regularicen eso. No tengo todavía una lista definitiva, pero recién la voy a tener la próxima semana. Pero yo no quisiera también atrasarme mucho por lo que vayan a hacer ustedes. Ahora, en cuanto a las listas en la práctica, jóvenes, mi interés no es perjudicar a nadie, y aquellos que tengan problemas no pueden ser más de 10 alumnos por día de práctica, no pueden ser más de 10. Entonces, ya entre ustedes vean si a uno, por decir joven, se le choca el día lunes y quiere irse al jueves, busque a alguien del jueves, usted mismo ahí lo tiene en la lista, y traten de cambiar. Entonces usted encuentra el que está del jueves, no quiere pasar el jueves, quiere ir al lunes. Usted que es el lunes, cambie con él y se anota. Entonces cuando yo llame el doctor, cambié con tal alumno. Entonces yo pongo en la lista, porque yo sigo, yo llamo lista rigurosa en la clase de práctica. No falte, no falte. Pido no falte, se van a perjudicar si falta. Entonces, hay que ser un poquito elástico y no permitir. Sáquese la gorra. Señorita, mujer. Entonces, pueden ustedes cambiar entre ustedes para no perjudicar. Entonces, con tiempo, ustedes resuelvan sus problemas. Total, admito que haya los 10 alumnos, que sea del martes, del lunes, problemas de ustedes. Entonces, de esa parte no quiero perjudicar. Ahora, va a haber división en va a haber dos grupos, o sea, quiere decir que las prácticas van a ser cada 15 días. Yo no puedo meter 20 a una clase práctica, es imposible. Tiene que ser ya cada 15 días. ¿Entienden? Entonces, vean ustedes ese aspecto, inscríbanse. Y los que ya están inscritos, por el número más o menos, ustedes ya saben, por decir, la señorita se inscribió recién ahora, se abrió, digamos, para ahora. Vamos a decir, ella más o menos sabe a qué número le corresponde, ¿cierto? Quiere decir que los 10 primeros va a ser, digamos, la primera semana, y los 10 siguientes va a ser la segunda semana. Entonces, estaría en la segunda semana. Procuren cambiar entre ustedes cosas que cuando vaya a la práctica no le aparezcan 15, no van a entrar los 15. Ahí yo voy a dar prioridad a los que pertenecen al grupo.
cada entendido. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Y el horario, disculpe doctor, de las prácticas? A mí me gusta pasar a las 9, pero la mujer no quiere porque se está pasando visita, hay una serie de problemas y hay reclamos. Y ¿saben qué? Lo más triste, jóvenes, es que no tenemos un lugar decente donde poder conversar un caso clínico. Ya van a ver, yo tengo que estar como con pollitos, ¿no es cierto? Uno va y pase joven. Si tenemos que ir buscando una sombrita para ver un caso clínico, ustedes van y interrogan y después tenemos que buscar una sombrita ahí donde sentarnos y poder discutir, o mejor dicho, poder analizar el caso, hablar al respecto. Y no, eso a mí no me cabe en la mente que ustedes están pagando, son estudiantes. ¿Para qué aceptan si no van a dar las condiciones necesarias a los alumnos? Eso ya lo hablé con la doctora Morón, yo hablé con el doctor Reinerio, pero es el problema allá en el hospital. Tienen los auditorios, pero solamente es para las enfermeras, para los residentes, no son para los hospitales. ¿Para qué llaman hospital universitario? Deberían quitarle pues el nombre, ¿no es cierto? No es hospital universitario. Entonces, jóvenes, hasta se me pasó por la cabeza, ustedes necesitan hacer práctica hospitalaria. Y se me pasó, aquí tenemos unos muñecos, en fin, donde puedan meter sonda y pasar clases. Y nada me cuesta venir en la tarde, marcar unos días, porque yo creo que vayamos bien. Y de acuerdo a cómo se presentan las cosas, yo, claro que no todos los días tengo tiempo en la tarde, los lunes, miércoles y viernes yo trabajo hasta las 4. Yo no sé cómo vamos a ir con el horario de ustedes, pero lo que me interesa es que hagan las prácticas donde más van a aprender. A interactuar con el paciente, a presentar los casos clínicos, a aprender a hablar, porque eso es lo que tienen que aprender. ¿Listo? Entonces, procuren hacer eso, jóvenes. Entonces la práctica va a ser de 10 a 11, 11 y cuarto más o menos. ¿Ya? Bien. Vamos a avanzar hoy día. Anomalías congénitas. Lo que ustedes tienen que saber, jóvenes, es que tanto los riñones como los testículos viajan, si me permiten la expresión, viajan hasta su lugar definitivo. Nosotros sabemos que en la vida fetal los riñones están aquí en el hueso pélvico y al ladito están los testículos. Los testículos viajan al orificio inguinal profundo y por el conducto inguinal van descendiendo y salen por el orificio inguinal superficial hasta la bolsa escrotal. Ese es el camino natural de los testículos. Si está fuera de ese camino, se llama ectópico. Si se queda el testículo a medio camino, se llama criptoquímico. No hay dónde perder. Ya vamos a ver, me voy a mostrar la semana. Otro concepto, los riñones. Les dije que los riñones están aquí en el cuerpo pélvico y los riñones, el derecho va a favor de la salud del reloj, el izquierdo en contra de la salud del reloj. Entonces el riñón va ascendiendo paulatinamente y va girando hasta ubicarse en las fosas lumbares. Pero ¿qué puede ocurrir? Que el riñón, si sigue su trayecto natural, vamos a ver anomalías de rotación y de traslación. Vamos a ver anomalías de número y vamos a ver anomalías de fusión. Donde el riñón se puede unir, ahorita les voy a mostrar, donde el riñón se puede unir y va a formar famosos ríos. El riñón en herradura, el riñón en pastel, y existe la duplicidad renal, que es muy diferente a un riñón suprarrenal, ¿cierto? Y vamos a ver también las diferentes
anomalías que son de origen congénito, de otras que no son de origen congénito, dentro de la poliquistosis renal. Eso lo vamos a ver de acá a poquito. Entonces, dicho eso, perdón, si el riñón se va hacia el lado contrario, no es un camino natural, entonces entramos en lo que se llama una ectopia. Ya habíamos hablado también de los ureteres con ustedes en la anterior clase, ¿no es cierto? Que pueden ser dos ureteres de un mismo riñón, y esa se llama duplicidad renal, que puede ser completa o incompleta. La verdad, ya habíamos dicho que la unidad superior, por ser más larga, en el momento de implantarse en la vejiga, da dos anomalías, que son la ectopia y el ureterocele. Y la unidad inferior, por ser más corta, da el reflujo. ¿Es cierto? Son conceptos básicos y este tema, como les dije, es facilito. ¿Listo? Vamos entonces adelante. Vean, la agenesia renal. La agenesia renal, si es agenesia bilateral, muere pues el cristiano, ¿no es cierto? No tiene por dónde, no hay condiciones. Pero si es unilateral, muchas veces antes eran descubrimientos clínicos que se hacían. ¿Por qué? Porque no habían las ecografías como hoy existen, no habían las tomografías. Hoy en día esta señorita presenta cualquier dolorcingo, ya nomás su mamita, su papito, hacerte una ecografía. Entonces antes no existía eso. Entonces podía el cristiano nacer y tener un riñón y pasaba toda su vida sin saber que tenía un solo riñón. En cambio, hoy día ya es más difícil por la facilidad que tenemos de las ecografías y las placas radiográficas, ¿no es cierto? Aquí tenemos, si es unilateral, de un solo lado, la frecuencia es entre 1 y 1000 y no presenta sintomatología. ¿Por qué? Porque un solo riñón asume la función del otro riñón en cuanto a la producción de diuresis y la eritropoyetina, que es muy importante, ¿no es cierto? La eliminación de sustancias tóxicas, en fin, lo único que hace es que ese riñón se agranda un poco más de lo normal. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir doble función. Si es bilateral, es incompatible con la vida, ¿no es cierto? Es muy importante que en un síndrome que se llama la fascia de Potter es donde se observa esta presentación de anomalía bilateral. ¿Qué es la fascia de Potter? Donde existe un surco nasogeniano prominente, mandíbula pequeña, orejas grandes, clásica implantación del mentón, hipoclásico y nariz de loro, ¿ya? Pero vamos a ver, estas es las fascias, pero vamos a ver qué es lo que nos interesa en cuanto al riñón. Vamos a ver un poquito más adelante. Cuando el riñón no alcanza su localización normal en la fosa renal, literalmente está fuera de lugar. La posición del riñón ectópico puede ser pelviana, ilíaca, abdominal, torácica, contralateral o cruzada. Quiere decir que está fuera de su lugar normal, ¿cierto? Las anomalías más frecuentes en el lado izquierdo que en el lado derecho y la mayoría no presentan sintomatología clínica. Los riñones ectópicos bilaterales son aún más raros y se presentan solo en un 10%. Vean acá. Tenemos un riñón abdominal, este riñón puede ser torácico, tenemos un riñón lumbar y tenemos un riñón pélvico. Aquí vemos, este es una ectopia. Este riñón se vino al lado que no le corresponde. En vez de subir aquí por el lado derecho, se vino al lado izquierdo. Es una ectopia renal cruzada, se llama, ¿cierto? Vean acá, esta es una urografía excretora, donde muestra este riñón, y vean este riñoncito por acá. Estas son las ilíacas, esta es la aorta, y vean acá, estos son dos riñones unidos por su istmo. Se llama duplicidad renal, donde tenemos el ureter superior y este es el ureter inferior que baja acá hacia la cabeza. Esta es la fascia de Potter. ¿Qué es lo que nos interesa? Hay una agenesia renal bilateral o riñones con displasia
multiquística. Vamos a ver dentro de poco a qué se refiere la poliquistosis y el riñón multiquístico. Existe una reducción de la excreción de la orina fetal, por eso el niño muere, ¿no? Y existe el oligohidramios y una compresión fetal. Esto ya lo habíamos descrito. Esto no les voy a preguntar, solamente me interesa que en cuanto al síndrome de Potter, ¿qué pasa con los riñones? Pero siéntate ahí, pues. A ver. ¿Está bien? Sí. Ya. Vamos a comenzar. Fíjense, en todas estas diapositivas dice anomalías de número. Luego anomalías de diferentes anomalías. Ustedes tomen en cuenta. Tenemos los riñones, el riñón supernumerario, que está dentro de las anomalías de número. Estos son los dos riñones, el derecho y el izquierdo, con su vena renal y su arteria renal. Este es un riñón supernumerario que está ubicado en el lado derecho, ¿cierto? Así tenemos otro que está ubicado en el lado izquierdo. A mí me tocó en toda mi vida operar una uropionefrosis de este riñón pélvico, en el lado izquierdo una uropionefrosis, pensaban que era un problema de ovario en una mujer, un absceso, y era un riñón pélvico con una uropionefrosis en el hospital de Hernán Rivera. Son de las cosas raras que se presentan. Ven acá. Seguimos con anomalías del número. Esta es una duplicidad renal. Son dos riñones que están unidos por su istmo, donde esta unidad superior tiene su arteria, tiene su vena y tiene su ureter. Ya, es otra cosa de que los dos ureteres lleguen sueltos a la vejiga o los dos ureteres se unen en su camino, que vamos a ver dentro de poco, ¿cierto? Este es un riñón doble o duplicidad renal. Vean ahí. Tenemos anomalías de tamaño. Aquí tenemos lo que se llama la hipoplasia renal. ¿Qué es hipoplasia? Desarrollo incompleto, una hora. Desarrollo incompleto. Ahí tienen el riñón chiquitín y este riñón normal. Aquí tenemos un riñón normal y este riñón pequeño. Fíjense, esto es lo que se llama, jóvenes, ¿se acuerdan cuando hablábamos de estudios radiológicos de la aortografía, que es una... Ya. Para hacer una arteriografía, entran por la ilíaca. Si me permiten, los sunchan, perforan la ilíaca con un catéter, llegan a la aorta y se hace una radiografía de la arteria aorta, se llama aortograma. Cuando toque estudiar la vascularización de las arterias, ya sea del riñón izquierdo o del derecho, el catéter entra hacia el lado izquierdo y manda contraste para que aquí se dibuje todo el sistema arterial de este riñón. Eso se llama arteriografía renal selectiva. Ahorita vamos a ver. Vean, esta es una arteriografía. Vean, el catéter entró, está aquí la aorta y se entró a la arteria renal del lado derecho y aquí tenemos dibujado todo el sistema del riñón. Entonces, una arteriografía renal selectiva. Aquí tenemos, fíjense, en una anomalía congénita. Se sumó todas las cosas malas que prácticamente se sacó la lotería este paciente, ¿cierto? Hipoplasia renal, los dos riñones chicos. Tenemos riñón multiquístico. Tenemos una hidropionefrosis en este lado. Fíjense cómo está completamente. El ureterocele es este. Criptorquidia, los dos testículos están para arriba. Malformación que afecta a un aparato entero. Esto yo en ningún cristiano he visto esto, por eso lo muestro como una curiosidad, pero puede existir. Anomalías de forma.
tenemos el riñón lobulado. ¿Esto qué parece? Parece una masa encefálica, ¿cierto? Sí, más o menos. Ahí tiene. Parece el riñón de la res. ¿Perdón? Parece el riñón de la res, ¿lo has visto el riñón de res? Sí. También es lobulado. Más o menos. Riñón izquierdo que el riñón derecho. Ahí están los pulmones, ¿no? Anomalías, seguimos con anomalías de forma. Fíjense, jóvenes, atentamente, este es el riñón multiquístico, donde vemos abundantes cantidades de quiste. ¿Qué es un quiste? Es una nefrona ciega que tiene su arteriografía, perdón, su arteriola aferente, tiene su vena aferente, pero no elimina su contenido hacia el cáliz, ¿entienden? Porque por ahí tiene que eliminar la orina, sino que se encierra y va creciendo, creciendo, hasta que, ¿cómo llega a destruirse el riñón? Porque el quiste crece y comprime unas estructuras adyacentes. Correcto. Aquí hay un quiste, yo soy quiste, voy creciendo y esta nefrona la agarro, discúlpenme que no que la toque, y la llevo a ahogar, a destruir las máquinas y me voy abriendo el campo y las nefronas van muriendo hasta que prácticamente llega a destruirse completamente el riñón. Fíjense este riñón multiquístico completamente destruido. No existe parénquima, nada de parénquima. Pero vean, este es el riñón poliquístico, no es multiquístico. Puede ser de presentación infantil y presentación adulta. En niños la verdad que yo no he visto, pero se debe por supuesto a un problema cromosómico en el cromosoma 6 que causa una insuficiencia renal y vive más allá más o menos unos 2 años. Yo nunca he visto ese caso, pero este sí, en el adulto. Y no solamente se presenta esta poliquistosis renal en el adulto que solamente compromete al riñón, no sino, como es un factor hereditario, compromete también al hígado, se acompaña de una poliquistosis hepática, y se ha visto porque yo lo conozco muy bien, porque yo tenía una persona muy allegada a mí que tenía este problema. Entonces, se ha visto que cómo actúa el factor hereditario. Cuando viene del papá, la presentación tarda un poquito, o sea, las manifestaciones clínicas tardan un poquito más en hacerse presentes. Pero cuando viene del lado de la mamá, las manifestaciones clínicas son más tempranas. ¿Y qué ocurre? Que no solamente compromete al riñón, les dije que compromete al hígado y se acompaña de aneurismas cerebrales. Con eso completa la lotería, ¿cierto? Entonces, ¿en qué cuadro clínico van a terminar estos pacientes? Insuficiencia renal. Si es que no se mueren antes por algún problema que pueda ocurrir aquí en el cerebro, ¿cierto? Vean cómo se destruye paulatinamente. Miren estas cavidades. Eso ocurre en una uropatía obstructiva. Cuando hay un cálculo, paulatinamente va destruyéndose el riñón, termina en una hidronefrosis y su cuadro final es una uropionefrosis. Así va destruyéndose paulatinamente el riñón. Vean. Puede crecer, tengo entendido que puede crecer hasta 8 veces su tamaño por el tamaño de los quistes. Yo les voy a mostrar una imagen, por eso les vuelvo a reiterar, un sábado antes del examen, del primer parcial, les voy a mostrar un caso muy interesante. Una mujer con un riñón que va desde el hueco pélvico hasta acá arriba. La mujer andaba tranquila.
Eso es un caso muy interesante que les voy a mostrar en imágenes, cosas raras que he operado a lo largo de toda mi vida, lo tengo documentado y eso va a ser una charla, como les dije, de todas las cosas que estamos hablando, va a ser un repaso antes del primer parcial. Va a ser un día sábado en que nos vamos a juntar aquí unas 3 horas. Ahí van a traer Coca-Cola, empanaditas, café y bueno, todo lo que quieran. Aquí está. Dentro de las anomalías de forma tenemos el riñón poliquístico y el multiquístico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El riñón poliquístico es hereditario. El multiquístico no es hereditario. Sáquenle una fotografía a estos jóvenes. El poliquístico tiene un defecto del aparato colector y el otro tiene una alteración en el estroma renal. Este es bilateral, el otro es unilateral. Es por una falta de difusión y este es por una uropatía obstructiva. Esto puede presentarse en el recién nacido, y este puede presentarse en la niñez y también en el adulto. Aquí tenemos, esta es una patología pero muy frecuente que puede tener cualquiera. Uno de ustedes no tiene sintomatología, son hallazgos ecográficos, es el quiste solitario. Lógicamente no es que nace de este tamaño, nace chiquitingo y a lo largo de la vida se va extendiendo y va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cuándo se opera un quiste? Cuando tiene probabilidad de romperse. Difícil, no se rompe. Cuando comprime la Mire, si este quiste está ahí, no pasa absolutamente nada. El problema es que este quiste esté localizado aquí abajo y a medida que va creciendo, comprime extrínsecamente al ureter. Y si lo comprime al ureter, ¿qué va a pasar con la pelvis renal? Ya se hincha, digamos, entre comillas, se hincha, se dilata. ¿Y qué se llama ese cuadro? Va a ir aumentando la hidronefrosis y el parénquima se va a ir destruyendo por dentro, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo tengo que operar este quiste. ¿Cuándo opero también este quiste? Cuando está sobre el seno renal, cuando me está comprimiendo la pelvis renal, entonces yo tengo que sacar este. Y es una cirugía de lo más sencilla, joven. Hoy en día, antes nosotros, este quiste, cuando son grandes, esto se descabeza, se corta, si me permiten, queda una telinga aquí en el borde. Todo esto se saca. Y todo esto con un cambio 405 al borde se sutura, se hace una sutura continua, se amarra, se deja un drenaje y se acabó el chiverío. Pero hoy en día, para no estar abriendo, para no estar haciendo una incisión, se hace una punción del quiste. Por vía laparoscópica o se hace una punción con una ayuda de un ecógrafo, se funciona el quiste, se absorbe su contenido y se deja una sustancia esclerosante. Quiere decir que toda esta telita, como ya no va a tener contenido, toda esta tela baja y se pega al resto de la superficie para que no se vuelva a distender. Eso se llama sustancia esclerosante. Se utilizaba la terramicina, se utilizaba el contraste yodado, en fin. Prácticamente eso los urólogos no lo hacemos, lo hacen los radiólogos intervencionistas. ¿Ya? Vean. Seguimos en anomalías de forma. Este es el riñón esponjoso, donde presenta un riñón quístico tipo 1 de Potter al frente de la corteza, como la médula, tienen transformación quística de todos los lóbulos colectores. Miren, hay millones de quistes en este riñón que nace el niño y de a poco esto va creciendo y aumentando. Bien, ahí está. Esto se llama riñón en herradura. Entonces, ¿qué pasa? Los riñones aquí están ascendiendo, pero por algún motivo estos se van inclinando, lateralizando más y más allá y hasta que logran unirse.
se logran unir y el problema aquí es que no existe anatomía. Fíjense aquí, el ureter está yendo por delante, pero puede ser que se vaya por detrás. Existe, vamos a ver más adelante, si hay una, generalmente cuando hay clase, todo para allá. Punto de todo. Cuando hay una arteria, generalmente hay una vena. Cuando hay dos arterias, generalmente hay dos arterias. Y el problema es que también dentro de las anomalías arteriales vasculares uno no sabe por dónde está. Por eso cuando uno opera estos casos, operamos áreas prácticamente con estos pacientes son propensos a presentar cálculos. Y en nosotros, buenas noches, joven. Me digo, ¿qué voy a hacer ya antes de entrar? Pues no. Ya no pasa más, ¿listo? Ya te quedan 7 minutos y nada más, ¿no es cierto? Ya. Son propensos a formar cálculos. Y lo terrible y lo peor para el cirujano es que si esto está aquí, formado por dos riñones, entonces para abordar este riñón izquierdo o el del lado derecho, tengo que entrar al retroperitoneo. Para eso tengo que levantar todo el intestino, y encontrarme con el riñón. Llego, tengo que verlo al riñón y ahí observar dónde está la arteria, dónde está la vena, dónde está el ureter y cómo voy a resolver la litiasis. Son cirugías complejas, ¿se acuerdan? Que les digo, ustedes van a saber, nosotros los cirujanos, los urólogos, cuando vemos estos casos, no piensen que es sencillo, es complejo, y uno se pone, ya les digo, como cuando den examen con cantarilita, ¿sí? Entonces, pero hoy en día prácticamente ya hace mucho tiempo que no opero un cálculo. El otro día, a ver, este año operaron 3 cálculos de riñón en herradura, pero lo hemos hecho mediante ureteroscopía. Nos entramos por acá, con láser destruimos el cálculo, un doble J y se acabó el problema. Sencillo, al ratito el paciente se va, te paga bonito y bueno. Se acabó. Ya no es como antes, era terrible, terrible el sufrimiento, el estrés que uno tenía al operar estos casos. Bueno, sigamos. Aquí está el riñón en herradura, vean esa pieza. En herradura, aquí está, fíjense, este riñón es un feto, ¿no es cierto? Aquí está el riñón en herradura ya, un riñón formado, vean ahí. Y aquí está, fíjense, aquí está, hay una arteria, aquí está el ureter, aquí está la arteria mesentérica que puede ir todo por delante o puede ir todo por detrás o atravesar el polo inferior de este riñón en herradura. Es complejo, jóvenes, y cuando sangre Dios nos acude, ¿no? Es compleja la situación. Este es el riñón en pastel, fíjense, un solo riñón que está como un pastel, donde tenemos los dos ureteres y una sola pelvis. ¡Salud! Y aquí tenemos el riñón doble o la duplicidad renal. La duplicidad renal tiene sus dos ureteres, no sabemos si es total o incompleto. Vean acá. Ya estamos ahora dentro de las anomalías de posición. Tenemos la ectopia renal simple. ¿Por qué es ectopia? Miren, en este riñón, ¿qué pasó? La pelvis está mirando hacia afuera. Entonces, es una ectopia simple con anomalía
de rotación y de traslación, porque no ha llegado a destino. Este es un riñón normal, la pelvis está mirando hacia la columna vertebral. Vean este otro. ¿Qué ven aquí? Es una duplicidad renal. Son dos riñones, aquí está el uno y aquí está el otro. Los dos están con anomalía de rotación y de traslación porque no han llegado a destino, con su fuerza lumbar. Todo esto, jóvenes, se los voy a mostrar. Tengo unas placas con contraste hermosas para mostrar. ¿Ya? Vean acá, tenemos la suprarrenal, la aorta, la cava, aquí tenemos un riñón pélvico que tiene sus ureteres, aquí está el riñón por presentación normal, el riñón izquierdo, aquí está la arteria aorta y aquí está la arteria isquial. Más o menos, jóvenes, esta es la posición del riñón cuando hacemos trasplante renal. Yo hice trasplantes renales durante 10 años y 8 meses, pertenecí a un equipo de trasplante. Son cirugías hermosas. Entonces, el riñón, este riñón, le voy a dar un adelantico, este riñón izquierdo se saca y se pone en el hueco pélvico en fosa ilíaca derecha. El izquierdo va a la fosa ilíaca derecha, el derecho va a la fosa ilíaca izquierda. Se cruzan, ¿no? Y se hace la arteria tiene que ir a la ilíaca y el ureter se hace un implante en la vejiga. Este tema de otro capítulo de nuestra materia. Seguimos con anomalías de posición. Tenemos la ectopia renal cruzada. Este riñón tenía que venirse por acá y se vino para acá. Y aquí tenemos una duplicidad renal donde vemos la pelvis con su ureter que viene hacia el lado derecho. ¿Por qué es una ectopia renal cruzada? Porque vean este lado, el ureter izquierdo vino, se cruzó aquí, este es el ureter izquierdo y se unió con el otro riñón. Es una duplicidad con una ectopia renal cruzada. Pero no les voy a preguntar así tan complejamente, sino ustedes ven aquí una duplicidad renal, ya, listo, solamente para que vean. Y aquí está lo que les decía de las arterias. Generalmente estas son las arterias. Cuando aquí hay dos arterias renales, una, dos, hasta tres arterias renales. Entonces, cuando veíamos nosotros, hacíamos trasplante, veíamos dos, tres arterias renales, entonces no servía para trasplante renal. Porque el vascular tiene que trabajar duro. De dos arterias, el vascular hace solamente una arteria para implantarla al riñón. Entonces él trabaja en eso, ¿no? Pero cuando son tres, no. Y aquí tenemos, aquí están las arterias renales múltiples, aquí tenemos la vena, y aquí tenemos la arteria, y aquí están las venas renales. Generalmente cuando hay dos venas, hay dos arterias. Generalmente, ¿ya? Pero pueden ocurrir ciertas situaciones. Vean acá, tenemos el riñón, tenemos una pelvis renal. Esta pelvis está con una ¿qué? Con una hidro. ¿Por qué? Porque hay una compresión vascular. Esta es una compresión, es una arteria que está yendo a irrigar el polo inferior del riñón. Entonces, los urólogos, ¿cómo hacemos para solucionar esto? No vamos a ir nosotros, facilito ahí, se corta, se liga y no es más, no se. La arteria se respeta. Entonces lo que hacemos es, cortamos acá o cortamos acá como quiera, pasamos el ureter por delante de la arteria y hacemos una anastomosis término-terminal. Dejamos un doble golpe y se acabó el jabón. Esa es la solución quirúrgica para esta patología. Malformaciones ureterales. Tenemos anomalías de número, lo que les dije. La duplicidad ureteral, son dos ureteros, ¿no es cierto? Aquí tenemos duplicidad parcial y aquí tenemos duplicidad total en una ectopia renal cruzada. ¿Qué anomalía va a dar este ureter?
Reflujo. Y este, Vía. bien, acorde. Así tiene que ser. Vean, este es un riñón derecho con un doble ureter derecho. Aquí está uno. Entonces, esto es una duplicidad renal. Son dos riñones con dos ureteres y tiene que tener dos arterias. Aquí tenemos una duplicidad renal incompleta. Aquí tenemos una duplicidad renal incompleta. ¿No es cierto? Ya les voy a mostrar imágenes cuando haya duplicidad renal completa. Riñones van a ver imágenes, ya se van a cansar de ver. Bueno, vean acá la disposición de las arterias cuando hay duplicidad renal. Pero aquí vamos a ver qué puede ocurrir con la implantación del uréter. No siempre todo uréter, lo normal es que vaya a la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, cuando el uréter normal, aquí es el uréter normal, llega a la vejiga, es un uréter normal, pero puede haber un uréter ectópico. ¿Y dónde puede llegar el uréter ectópico? A la vagina, a la porción superior de la uretra de la mujer o cerca del meato uretral de la mujer. Entonces, esto se llama ectopia, porque está fuera de su lugar, no está en el lugar natural, ¿cierto? Vean ahí, estas son piezas de patología, por supuesto, ¿no es cierto? Vean ahí. Anomalías de calibre. Pueden haber acodaduras, estrecheces y dilataciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una acodadura. Por aquí está pasando la vena ovárica y también comprime la arteria ilíaca. Nosotros para encontrar el ureter en la parte inferior nos vamos directamente a buscar la arteria ilíaca. Nosotros la sentimos, la arteria ilíaca con los dedos, aquí está la arteria. Entonces ahí buscamos y levantando, lo dejamos, porque el ureter es bien finingo, puesto, entonces uno con barba lo va levantando, pero el ureter lo está montando a la arteria ilíaca. Entonces para nosotros es una referencia anatómica que nos agarramos y la buscamos la arteria ilíaca, y donde está la arteria, el ureter lo está montando. Entonces, hay un síndrome de la vena ovárica que se llama, que yo solamente un caso conocí acá con una interna brasilera que cuando tenía su periodo menstrual ella presentaba un cólico renal intenso, solo cuando presentaba su menstruación. ¿Por qué? Porque en el momento de la menstruación la mujer presenta una congestión pelviana, ¿no es cierto? Por eso dicen, nunca operé a una mujer que esté menstruando. Los vasos plebiscitales de las venas así se ponen y nos complica la cirugía. Entonces, suponiendo yo tengo que operar a esta señorita de un cálculo uretral bajo, ahora poniendo porque no pasa nada, ¿no? Pero antes, por vía abierta, los primeros está con su periodo, sí, doctor, entonces esperemos que pase. Para que pase su periodo, pasamos la condición técnica y me facilitaba de sobremanera la cirugía. Lo mismo que en las cistopexias, para hacer la técnica de Murch, nosotros tenemos que ir a dar los puntos en la vagina. Y si la mujer está con menstruación, imagínese trabajar entre las venas. Entonces uno espera que pase el periodo menstrual para que lo pase bien. Entonces puede presentar por esa causa, fíjense, aquí hay una acodadura, esto es vascular. Y aquí tenemos una estrechez, ¿no es cierto? ¿Por qué puede dilatarse este ureter? Una estenosis de la unión uretero-vesical por un ureterocele o folucal, ¿no es cierto? Tranquilamente. Vean ahí.
Este es el riñón normal, aquí está la vejiga, y aquí tenemos una duplicidad renal donde la unidad inferior está totalmente dilatada. Totalmente dilatada. O sea, si es la unidad inferior, ¿por qué está dilatada? Uno habla. Por el reflujo. Claro que sí. Por el reflujo. Y, a ver, ¿alguien se atreve a decirme qué ocurre? Ya hemos hablado de esto. ¿Qué ocurre por dentro para que ocurra esto? La orina. A ver. La orina que está de reflujo está subiendo y la que está en el riñón va bajando y asume a uréter, algo así. O sea, se chocan. La que está subiendo la que está bajando. Caliente, caliente, caliente. Si estuviéramos en la Salle donde yo estudié, el cura, cuando nosotros respondíamos como vos respondiste, nos decía: habéis escuchado tocar campanas, pero no sabéis dónde. Claro, no dábamos la respuesta exacta, ¿no? Está más o menos, pero a ver usted. El aumento, pues, debido al reflujo, el aumento de orina dentro del uréter aumenta la presión intraureteral. Eso, es todo causa de presión. Eso te faltó, la presión. Porque se encuentran dos presiones y mire, parece un intestino esto, ¿no? Eso se llama megauréter por reflujo. Mega, es grande, parece intestino, ¿eh? Sigamos. Pero está bien, hombre, está bien, se ve que yo estoy contento con este grupo, vamos. La extrufia vesical. Un solo caso he visto en mi vida y a Dios, gracias, bendito sea Dios, se murió en el hospital japonés. Terrible, los pacientes tienen epispadia como característica constante y la mucosa de la vejiga queda expuesta. No tienen pared muscular anterior, no hay. Se ve, ustedes la ven, yo lo veo este joven, o este muchacho, este niño, este bebecito, con la vejiga abierta, veo el trígono, veo los dos meatos y veo que la orina fluye hacia afuera. No tiene pared muscular anterior. Cuando avisaron que nació un niño así en el japonés, me fui volando y entré a ver al niño, porque nunca había visto. Y lo vimos. Adiós, como le dije, en la mañana y a la nochecita se murió. Adiós, gracias. Imagínense un bebecito que tengan que hacer cirugías, primero para cerrar la vejiga, otra cirugía para buscar piel y músculo para hacer rotaciones para cubrir una. Mejor es morirse, ¿cierto? Ya. Es poco frecuente y se presenta en 2 de cada 100.000 nacidos vivos. Tuve la suerte de ver uno. Ojalá ustedes tengan también. Aquí está. Es así. La vejiga está abierta, ustedes la ven abierta, joven. No hay pared anterior. Vean ahí. Esta es la vejiga así abierta. Vean acá, no hay músculo, no lo cubre el músculo. Está la vejiga abierta, o sea, no hay pared anterior de vejiga. Aquí están los dos meatos, el tío, y aquí chorrea orina y... Mejor. Y tenemos malformaciones de la vejiga, anomalías de forma. ¿Qué anomalías presenta la vejiga? Vejiga en reloj de arena, divertículos y fístulas. ¿Qué es una fístula? Una conexión entre dos cavidades que no deberían estar conectadas orgánicamente. Una comunicación entre dos cavidades o una cavidad con el exterior, ¿cierto? Entonces tenemos fístulas con el recto vesical, con el periné, vésico perineal, con el útero, vésico uterina y con la vagina, vésico vaginal. Entonces ya ustedes de a poquito tienen que ir también conociendo la terminología urológica. Ya saben que esta es la vejiga, aquí está el útero, ¿no es cierto? Este es el útero y aquí están las famosas fístulas. Ya hay un tema exclusivo para hablar fístulas. Vamos a hablar de fístulas.
¿Qué pasa con qué es el uraco? Es el periodo embrionario en el cual la vejiga y otra estructura se mantienen unidas, pero cuando se desarrolla se terminan separando. Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Esto qué es? El ombligo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está, esta es la alantoides, aquí está el ureter, esta es la vejiga urinaria, aquí lo que va a ser el pene más o menos, y aquí está el conducto anorrectal, aquí están las vesículas seminales en la vida fetal. Pero cuando va creciendo ya, fíjense, la vejiga se comunica con la región umbilical y eso se llama el uraco. Aquí tenemos la glándula prostática que está debajo de la vejiga, aquí están los conductos deferentes, aquí está la uretra peneana y aquí tenemos una porción prostática y membranosa de la uretra, este pedacito, ¿no? Lógicamente esto estamos hablando en la vida fetal, ¿no es verdad? Pero este uraco nos va a dar problemas futuros, claro que sí. Vean ahí, nos da anomalías de permeabilidad del uraco. Esta es la vejiga, aquí tenemos nosotros un conducto que no se cerró y está escurriendo, si me permite, orina hacia afuera por la zona umbilical. Esto es una fístula uracal, fístula, una comunicación anómala de una cavidad con el exterior, ¿no es cierto? Y acá tenemos un quiste de uraco, donde tenemos la vejiga. Este es el ligamento umbilical medio que ya está cerrado, pero tenemos un quiste que va echando, va escurriendo. Entonces la solución quirúrgica es lo más sencillo para nosotros. Bajo anestesia se saca este quiste, se sutura, se cierra y bueno, ¿no? Y tenemos esta anomalía de permeabilidad, fíjense, puede ser proximal, intermedia y distal. Aquí tenemos el seno uracal. El seno, fíjense, la cavidad es mucho más grande que el quiste y que la fístula, ¿no es cierto? Es mucho más grande. Entonces, también todas tienen una solución quirúrgica. Y aquí entramos en las malformaciones de la uretra. ¿Qué malformaciones puede presentar el hombre cuando nace? Existe la hipospadia, la epispadia. Entonces, esto es el pene, no es el pene, mi dedo, ya. Esta es la porción ventral y esta es la porción dorsal. Todas las anomalías de la localización de la uretra se llama hipospadia. En la hipospadia, el hombre orina para abajo, ¿no es cierto? No va a orinar recto para adelante. Porque puede estar la uretra aquí, puede estar acá o puede estar acá. Y si vos tenés esto, vas a orinar para abajo, no va a ir recto de forma normal. Y si está arriba en la región dorsal, va a orinar para arriba. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué otras situaciones tenemos? Tenemos la megalouretra, hay una estenosis vulvar en la uretra vulvar, hay pólipos uretrales posteriores, hay divertículos de uretra anterior y las válvulas de uretra posterior. ¿Se acuerdan que hablamos de las válvulas uretrales cuando hablábamos de uropatía obstructiva? Donde esta es la uretra y las válvulas pueden ser, son prolongaciones mucosas que se entrecruzan. Es una mucosa, un pelito que cruza, y esas son válvulas mucosas que se entrecruzan, pero que dificultan la salida de la orina. Si está en la parte anterior, distal del pene, entonces se llama válvulas de uretra anterior. Si están cerca de la vejiga, son válvulas de uretra posterior. ¿Ya? Aquí hay los divertículos de uretra anterior. ¿Qué es un divertículo? Diga. La herniación de la mucosa y submucosa a través de la pared muscular. ¿Por qué se presenta? Por aumento de la presión dentro del Por esto. Quiere decir que por aquí va a salir un divertículo,
¿Por qué sale el divertículo? Porque aquí está cerrado este hueco. Está cerrado, está estenosado. Sale un milímetro de orina. Entonces, en el momento que el detrusor hace fuerza para expulsar la orina, viene ese chorro urinario y se encuentra con que esto está cerrado. Y automáticamente la presión va contra las paredes laterales y por la fibra lisa no es una fibra que sea hermética, que es susceptible de rotación. Y la fibra lisa hemos dicho que viene desde el cáliz, desde los cálices hasta la punta de la uretra en el hombre y en la mujer. Entonces, la fibra es un entrelazado de tejido, ¿no es cierto? Se abre la presión por una presión intrauretral. Se va abriendo paulatinamente esa orina y la mucosa es la que sale para afuera. Y se forma un divertículo uretral, que puede ser, si es al periné, va a ser uretroperineal. Si es al pene, va a ser uretroveano. En fin, ya. Vamos a ver qué pasa. A ver. Vean. La hipospadia se produce cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta y se observa en la cara ventral del pene aberturas anormales de la uretra, es lo que les dije. La incidencia es de 3 a 5 por cada 100.000 nacidos o 1.000 nacidos vivos. Se ha duplicado en los últimos 15 años debido a los estrógenos ambientales. ¿Cuáles son los estrógenos ambientales? Lo que decía su presidente Evo, porque no fue mi presidente. Estaban comiendo mucho pollo. Por eso son casos más raros de pollo. Pero los estrógenos, es verdad, cuando hablemos nosotros de la criptorquidia, de la epispadia y de la hipospadia, que estamos ahorita en el tema, se ha demostrado, jóvenes, que cuando, y eso ocurre en las jovencitas mujeres, en la vida universitaria ocurre que uno tiene su enamoreta, se juntan y un beso en el coto y ya ahí las cosas y ocurre lo que tiene que ocurrir. Viene un embarazo no deseado. ¿Y qué hacen las jovencitas? Son jóvenes que no tienen experiencia. ¿Qué hacen? Preguntar a su amiga, que es de su misma edad, que tampoco tiene experiencia. Entonces, ¿qué le dicen? Ahí salen las mujeres. Colocate un glucoginestrina en la nalga, que es un estrógeno. Eso va a hacer que por deprivación estrogénica te venga tu periodo menstrual. Si está un feto en formación, le va a ocurrir, le va a causar hipospadia, le va a causar epispadia y le va a causar criptorquidia. ¿Por qué? Porque las fatigas es el saber que están embarazadas al comienzo del embarazo y las quieren solucionar. Yo no les digo, claro, como les voy a mostrar. Yo me casé porque me adelanté. Llevaba fisiología y mi mujer estaba comenzando la universidad. Parecería que yo estaría atajado, pues ya me eduqué con curas y nos encontramos y bueno. Pero yo tenía estos curas metidos que pecado grave, aborto. Yo me casé y hasta ahorita sigo casado con la misma. Más de 48 años ya de matrimonio. Entonces, pero cuando veamos las imágenes, yo les voy a mostrar a ustedes lo que es el aborto. Y a mí, yo me acuerdo que aquí en la universidad, que no me acuerdo, hay dentro de ustedes, no digo de este grupo, dentro de los universitarios, mujeres que están de acuerdo con el aborto. Mujeres están de acuerdo con que a una niñita ya comienza con tomar anticonceptivo. Será pues son corrientes que se presentan y me hicieron una entrevista. Que yo estaba de acuerdo, imposible, pero porque el niño no ha nacido. Quiere decir que no es viable. ¿Cómo no va a ser viable? Pero, o sea que usted tiene que obligar a nacer a una no la estoy obligando porque no lo he hecho,
Lo que yo hice, asumí la responsabilidad y mi hijo nació y soy feliz con mis 3 hijos varones. Y nunca estuve de acuerdo contra el aborto, o a favor del aborto. Bueno, pero fueron preguntas dirigidas. ¿Y en qué termino? A ver, ¿qué es más fácil? Uno de 10 años hace bocha, ¿no es cierto? Dañino, porque van y piden, cuando piden aborto, que se me ocurrió a mí en Fijarro y ahora hice en mi provincia, querían que aborten, ¿no? Pero tú de 10 años, había un salamí así de 10 años, dañino. No es el que lo aborto, que haga un aborto. Nosotros aprendimos a hacer los famosos que quedamos en la universidad, ¿no? Déjame ahora este niño tomó un cuchillo y sacarlo, matado a este choco. ¿Cómo lo voy a matar por mi hijo doctor si tiene 10 años? ¿Cómo crees vos que yo lo mate a esta criaturita? Déjala tirar. Ahora, antes de hacer eso, si vos querés que te diga, ahí te vamos a ligar con la información de la cesárea, a tu marido, le digamos los diferentes y se fue chivirío. Pero no me gusta hacerlo. Entonces, hay corrientes. Cuando veamos ustedes, cuando veamos las imágenes, tengo imágenes cuando yo salí del examen de Vera y un aborto. O sea, las mujeres se provocan. Hay muchas más, ¿no? Pero ya saben, volviendo al tema, los estrógenos que vienen del ginestril, del ginecocid, causan un golpe hormonal que llega a ese efecto de formación, donde prácticamente toman también diferente, que viene la hipospadia y la famosa citoquina, que vamos a hablar de aquí a poco. Aquí está. En el pene glandular, o sea, en el plano, ¿cierto? Subcoronal, en el surco balano prepucial. Distal peneana, esta es la parte proximal y esta es la parte distal. Distal peneana, mediana, peneana proximal, pelo escrotal, escrotal y perineal. Aquí puede abrirse el orificio de la uretra. Ahora, son cirugías bonitas que ya prácticamente nosotros ya no las hacemos y hay urólogos pediatras, donde nosotros esta uretra que tiene acá o esta, tenemos que llevarla allá arriba. Y generalmente todos estos niños que nacen, no nacen con el prepucio normal, nacen como si ustedes estuvieran cargados de una mochila, pero de piel. Y es un regalo de la naturaleza. Entonces, esa piel nos sirve a nosotros para hacer rotaciones de colgajo y cubrir esta uretra. Con la misma piel nosotros solucionamos los problemas de la hipospadia. ¿Qué es la epispadia? En esta, la desembocadura del meandro de la uretra se encuentra en el dorso del pene. O sea, ustedes ven, está en la parte, este es el pene, en la parte superior. Ese es el dorso. Se acompaña con frecuencia de una extrofia vesical. Este es más complejo. Afecta a varones y mujeres en una relación de 5:1. En mujeres se asocia a clítoris bífido, aplanamiento del monte de Venus y el tratamiento estilúrico. Pero se ha demostrado también hoy en día que ya son temas un poco mucho más graves y más profundos, donde la epispadia se asocia a niños que no hay una diferenciación sexual. O sea, hay que hacer un estudio más profundo del cariotipo y un estudio cromosómico para saber si esos niños tienen testículos o no. La gran mayoría, no todos, en medicina nada homosexuales. La gran mayoría de los niños que nacen con epispadia nacen sin testículos. Yo me esperaste, ¿y qué yo hago con este niño sin testículos? Entonces, se hace un estudio para ver el cariotipo ya, lógicamente los niños, los pediatros, los endocrinólogos, el mismo juego, y a ese niñito, ese bebecito, se lo convierte en mujer. Porque ese es el camino que corre la epispadia. Tiene más tira para la mujercita. Claro, si hay testículos no hay donde perderse. Pero si no hay testículo, por ahí viene el problema. ¿Ya? Aquí está la famosa epispadia. Miren.
Y ahí se asocia a una serie de problemas en la mujer como en el hombre. Aquí está la criptorquía, lo que hablábamos, ¿cierto? De la criptorquía vamos a hablar de que tenemos la intraabdominal, la inguinal y la inguinoescrotal, o de la raíz escrotal. Las tres características, tres localizaciones de criptorquía. Y del testículo ectópico, quiere decir que está fuera del conducto inguinal, porque es ectópico, tenemos el prepeneano, es un testículo prepeneano, testículo ectópico superficial, testículo ectópico femoral y perineal, aquí, de abajo. Fuera de eso es una ectopia testicular. Ahora, ¿qué entidades tenemos? Tenemos el testículo realmente ausente. Cuando no hay testículo se llama anómalo, que puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no es cierto? Existe también el testículo no descendido, de origen congénito, y el testículo no descendido adquirido. Desciende en el primer año y luego se asciende. Toda esta patología se debe al cremaster. Y el cremaster es un tejido musculoso, es una red muscular que rodea al conducto inguinal. Y de ahí, cuando vemos las torsiones testiculares, vamos a ver cómo juega, de qué importancia tiene el cremaster, la longitud del cremaster para facilitar la torsión testicular. Eso es tema de otro día. Y el testículo en ascensor, que con maniobras deja en su lugar el resultado un reflejo cremasteriano exagerado. O sea, ¿cuál es el reflejo cremasteriano? Me agarro este bolígrafo, ustedes a un niñito, si hay bebecitos en su casa o ustedes mismos en su casa, y chao, háganse y raspen aquí y el testículo de ese lado se ve. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que hacer una anamnesis y un examen físico, ¿no es cierto? En la anamnesis hay que ver antecedentes familiares, hay que ver antecedentes obstétricos, edad gestacional, si nació prematuro, y qué peso nació el niño, si estuvo en contacto con antiandrogénicos. Y en el examen físico, visualizar el testículo en el canal inguinal, ver el desarrollo del testículo normal o hipoplástico, ver el canal inguinal se explora deslizando el dedo a lo largo hasta la base del electrodo. Para el estudio, ustedes saben cómo se examina una hernia. Ya llevó a cirugía, ¿no es cierto? Se puede palpar el orificio inguinal externo a través del electrodo. Y si se siente la hernia por fuera, sabe que directa, se sabe si le ponen indirecta. Ya, yo tengo una hernia aquí en mi testículo derecho. No la tengo, ya, yo tengo mi testículo derecho. ¿Cómo examina? ¿Cómo? Ya, palpación, lógicamente, palpación, pero ¿qué va a hacer conmigo? Venga, le voy a palpar, ya. Primero habría que ver si es reducible. Primero habría que observar si es reducible. Lo voy a pensar. Ya. Si este joven tiene su testículo una hernia inguinal derecha, yo tengo que ubicarme de pie, cristiano, de pie, y con mi dedo derecho, con mi índice derecho, abajo el pantalón y el calzoncillo, me ubico en el lado derecho del paciente, introduzco mi índice por el escroto, por ahí, y voy subiendo y palpo el orificio, se palpa claramente el orificio inguinal profundo. No, perdón, es superficial. Y le digo pujar con la maniobra de Balsar. Y ahí brota la hernia, ¿cierto? Es una forma. Otra. Ustedes pálpense su conducto aquí, es delgadito. Y cuando ustedes palpen una hernia, es totalmente diferente. Así el chorizote grueso es una hernia. Lo que quiero decir es que
Este señor me va a palpar mi hernia inguinal derecha, tiene que ubicarse en el lado derecho con su mano derecha. Para diagnosticar hernia inguinal del lado izquierdo, tiene que irse al lado izquierdo, cambiar de posición y por el lado izquierdo palpar el conducto. Esa es la manera correcta. Y siempre ustedes acostumbren ser que ustedes, cuando se estén bañando, a ver si este viejo dijo la verdad. Aquí se palpa clarito el cordón, clarito es delgadito. Así es cuando es normal, cuando hay hernia es mucho más. ¿Listo? Dice, características del cordón espermático. Si está engrosado, pensar en un saco herniano impermeable o una persistencia del conducto periocutaneo marginal. Esto más que todo el mismo, ¿cierto? Pero también se ve. Tratamiento. Esto es, anoten. Para la criptorquidia existe un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se utiliza la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana viene en un frasquito ampolla, no como agua destilada, sino como esos frascos de penicilina con su taponcito de goma, ¿no es cierto? Ese frasquito, ese frasco ampolla, tiene 5 centímetros cúbicos. Cada centímetro, si viene de 5.000 unidades, cada centímetro presenta 1.000 unidades, ¿no es cierto? Cada centímetro cúbico. Entonces, ustedes tienen que utilizar, sunchan del frasquito, sacan 1.000 unidades y colocan intramuscular en el niño, intramuscular cada 3 días hasta llegar a las 9 o 10 dosis. Quiere decir que utilizan 2 frascos de gonadotrofina coriónica humana, ¿no es cierto? Generalmente cuando ustedes ya han colocado la 8ª dosis o la 9ª, ya el testículo baja, ya desciende a su lugar. Pero ahí está, no es para todos, no van a hacer tratamiento con gonadotrofina o un bebecito, hay que esperar que pasen los 6 u 8 meses de nacida, hay que esperar que se manifieste, puede haber hernias de tipo congénito, lo que sea, ¿me entienden? Entonces, antes de los 6 meses, nunca, jamás hacer un tratamiento con gonadotrofina a un niño con una criptorquidia. Después de los 6 u 8 meses, puede hacer el tratamiento. Da un buen resultado, jóvenes, por supuesto que da un buen resultado. Y el tratamiento quirúrgico para descender el testículo a la bolsa escrotal se llama orquidopexia. Si yo pregunto, si hago preguntas de tratamiento, ustedes no le pongan pues, tratamiento clínico y tratamiento quirúrgico. Mal. Yo quiero que ustedes escriban. Tratamiento quirúrgico. ¿Qué se llama el tratamiento quirúrgico? Tiene su nombre. Y tratamiento clínico tienen que saber que se utiliza la gonadotrofina coriónica. Me responden, se utilizan 5 frascos de gonadotrofina, un frasco intramuscular cada 3 días. Imagínense la barbaridad que van a hacer con la criatura. Ya les dije, Clarín, 1000 unidades, 1 centímetro cada 3 días hasta llegar a la 8ª o 9ª dosis, que generalmente nunca yo he llegado a las 10. 8ª o 9ª y el testículo va a su lugar. Ahí. Bueno, con esto terminamos. Escuchen mejor. El día jueves es Jueves Santo. ¿Quiere irse ya? El día jueves es Jueves Santo, ¿cierto? Y yo, la verdad que soy muy católico y cumplo, pero cumplo también las obligaciones que tengo con ustedes. Entonces, el día jueves, el tema que viene son patologías adquiridas del sistema urinario. Eso lo vamos a hablar por vía virtual. Yo lo voy a citar el jueves
ustedes, los pecados que tendrán, vayan a arrepientanse. Una por cada apóstol, ¿no es cierto? Entonces vayan, se arrepientan y lavan sus pecados. Entonces, ¿les parece bien